Muy bien. Bueno, hoy día habíamos planificado una reunión que para mí es muy interesante porque nos ayuda a ir cerrando un poquito la idea del libro que habíamos leído. No nos olvidemos que si bien vamos hoy día a hablar sobre el horror sobrenatural en la literatura, este ensayo que publica Lovecraft en 1927, es decir, en este periodo de gran riqueza intelectual y de producción literaria del autor. De 1920 a 1935 son los años en donde Lovecraft más escribe. Ya tiene una lectura hecha de muchos autores del gótico y del terror inglés, sobre todo, y eso le va a permitir a él ya ir solventando y cimentando un propio estilo, un estilo de un horror cósmico, ¿no? Un horror que viene de afuera, no que surge de adentro. Entonces, lo que les voy a presentar van a ser breves rasgos de este ensayo que él tiene, que les estaba diciendo ahora, y que lo que sería bueno es que nosotros vayamos, en la medida que yo voy leyendo parte del ensayo y resumiendo algunos puntos importantes mediante diapos, nosotros ir vinculando eso con el libro que hemos leído, con las montañas de la locura. Esa es la idea. No vamos nosotros a perdernos de nuestro objetivo, que es terminar de analizar lo más que podamos hasta cuando el tiempo nos dé lo que acabamos de leer, la obra de Lovecraft que acabamos de leer, que fue publicada en 1931, ¿sí? Ya el día martes tendremos la posibilidad con Abel de expandir un poco en el conocimiento del mundo de Lovecraft en su literatura. Así que no me voy a centrar tanto en los libros de Lovecraft hoy día, sino más bien quiero ir a el tema de este ensayo que habla sobre la construcción del terror durante la historia. Entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Denme un ratito nada más para ubicar dónde comienza el día de hoy esto que les he preparado. Se habrán dado cuenta que todas las reuniones del Junco son minuciosamente preparadas. En ese sentido, sientan siempre que es un bien que nosotros estemos acá porque nunca son reuniones improvisadas, ¿no? Siempre vamos a procurar tener como mucha responsabilidad entre nosotros. Así que les agradezco mucho por estar. Bien, entonces comenzamos con este pequeño ensayo de Lovecraft y vemos que que Lovecraft lo divide en 10 partes a este ensayo. Una introducción, donde nos va a hablar en generalidades de qué es o el qué entiende por cuento de terror y sobre todo cuento de terror cósmico. Una segunda parte que es el nacimiento del cuento de terror, donde va a hablar justamente de cómo fue antecedido este género. Una tercera parte donde va a conversar sobre la novela gótica temprana, unida a una cuarta parte donde habla sobre la cumbre del romanticismo gótico, ¿sí? Va a comenzar a hacer una genealogía de autores. Un quinto momento donde va a hablar sobre los sucesores de la escuela gótica. Un sexto momento donde va a hablar sobre la literatura espectral en el continente. Un séptimo momento que le va a dedicar completamente a la obra de Edgar Allan Poe, su gran referente. Un octavo momento donde va a hablar sobre la tradición de la literatura extraña en Estados Unidos. Un noveno momento sobre la tradición extraña en las Islas Británicas. Y finalmente va a cerrar con un análisis de los maestros modernos de este género que son contemporáneos a él o por lo menos pertenecientes al siglo XX, ¿sí? ¿Qué es lo que rescato y por qué les traigo este índice temático? Primero porque vemos que el autor para abordar el género de terror hace una elucidación crítica del género. ¿Qué herramienta usa para esta elucidación crítica? La genealogía, ¿sí? Se me viene a la mente aquí, por ejemplo, mucho el pensamiento hegeliano que decía, entre muchas cosas que plantea, que para nosotros poder estudiar un fenómeno, cualquiera que sea ese fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, queremos estudiar cómo funciona la religión en el mundo. Para yo poder estudiar la religión, sobre todo específicamente digo, quiero estudiar la religión católica. ¿Qué es la religión católica? ¿Cómo funciona la religión católica? Lo que Hegel te recomendaría si fuera de estudiar la religión es, te diría, comienza estudiando cómo inicia la historia de la religión, cómo comenzó el fenómeno religioso, cómo transcurrió en el tiempo y cómo está actualmente. Una vez que estudies cómo inició, cómo transcurrió
y cómo se encuentra actualmente, y ya estarás dentro del fenómeno y por lo tanto ya sabrás de explicarlo y habrás estudiado a profundidad ese fenómeno. Es decir, para estudiar algo, cualquier cosa, hay que estudiar cómo ha devenido esa cosa, ¿sí? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, para qué funciona un celular, la manera más loable de hacerlo sería estudiar cómo inició, cómo está compuesto este aparato electrónico y cómo se encuentra actualmente. Es decir, en el tiempo, cómo ha evolucionado el fenómeno en el tiempo. Espero no confundir. En ese sentido, Lovecraft estudia cómo ha evolucionado el terror en el tiempo, desde sus inicios más primitivos hasta el momento actual. Entonces, si ustedes cogen este ensayo de Lovecraft, lo que van a ver es un recorrido histórico, básicamente, ¿sí? Y en ese recorrido histórico, si se dan el tiempo de leerlo, van a aprender muchísimo y van a entrar en el género del terror. Y van a entrar mucho más si comienzan a leer la cantidad de autores que Lovecraft cita, porque ese es otro rasgo de este ensayo, es que Lovecraft cita muchísimos autores. Ha leído mucho texto sobre terror y por lo tanto ha sido un gran conocedor del género. Así que bueno, no voy a poder abarcar todos los capítulos, lógicamente sería muy extenso, un poco cansado para nosotros. Solamente me voy a dedicar a hablar sobre el capítulo uno, el 2, el 3, el 4, el 7 y el 10, que me parece que nos pueden dar una idea general del texto. Lógicamente esto es una invitación, una incitación para que ustedes después lo lean si es que logro suscitar alguna especie de interés en esto que les voy a decir. Bien. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. Si es que alguien quiere interrumpir, en serio, no duden en hacerlo. Si tienen alguna idea que aportar, si algo les resuena, con total libertad, sintamos que estamos dialogando. Yo siempre me gusta imaginar este espacio, aunque es difícil a veces por la virtualidad, como si estuviéramos en una mesa circular, ¿no? En donde yo ahorita voy a quizá hacer un breve resumen del libro, pero en donde podemos intervenir libremente, ¿no? Donde podemos sentirnos como en horizontalidad. Esa es la idea de este espacio. Así que bien, quiero leerles cómo inicia Lovecraft este ensayo. El Lovecraft comienza así la introducción. La emoción más fuerte, dice él, y más antigua de la humanidad es el miedo. Y el miedo más fuerte y más antiguo de todos es el miedo a lo desconocido. Muy pocos psicólogos rebatirían estos hechos y su reconocida veracidad debe dejar sentada, de aquí en más, la autenticidad y la dignidad del cuento extraño y de horror como forma literaria. Entonces, aquí Lovecraft lo primero que nos dice es que lo desconocido es un miedo primordial, es un miedo primogenio, es un miedo que viene inherente al ser humano, está con nosotros, nos acompaña todo el tiempo, ¿sí? Este miedo que es primigenio, ¿sí? Se basa en algo que es externo a nosotros. Ya desde este primer párrafo, Lovecraft hace una clara distinción entre lo que va a ser el miedo psicológico, que va a competir a los fenómenos internos de nosotros, y el miedo a lo exterior, que va a ser lo que él va a tratar, en lo que él se va a identificar. Em, yo les quería preguntar, como en una sintonía para conversar un poco y para ir entrando en esta diferenciación que me parece bien interesante en el ensayo, es, nosotros entendemos ya un poco qué es el miedo a lo extraño, ¿no? A lo externo. Es esto que nos viene de fuera y que nos hace raro, nos causa diferenciación, nos sentimos alejados. Esto que viene de lo cósmico, ¿no? De lo primigenio, ¿no? Algo que parece que ha existido antes de nosotros y que nos viene como de afuera. Eso nos causa extrañeza, terror. ¿Cuál sería el miedo psicológico? ¿Qué sería el terror psicológico? ¿Qué creen ustedes que puede ser aquello que causaría extrañeza o horror en la psicología, en la mente? ¿Cuál sería como la máxima expresión del miedo en la mente? No sé qué se les ocurre. ¿Qué sería lo que uno podría decir de los fenómenos de la mente? Este es el que causa más miedo. ¿Cuál creen ustedes que sería? Si se les viene alguno, si no hay problema. Daniel, mira, tú mencionaste al inicio miedo a lo desconocido, ¿no? Tengo mi micro prendido, sí, sí, está ahí, ya está. Ajá, Miedo a lo desconocido, ¿no? sí. Eso es lo primero que has mencionado de la lectura, pero también hay un miedo a lo conocido. Ujú. A ver, y ese de repente podría ser el miedo psicológico que tú dices, ¿no? El caso de una fobia.
Ujú, Alguien que le teme a las arañas, por decir algo, ujú. ¿no? Y ya, las arañas son conocidas, ¿no? Pero hay un temor al ver una araña, entonces eso sería lo psicológico que tú estás Exactamente. planteando, ¿no? Porque la fobia puede llevarte a extremos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, yo te digo, ¿no? Todos tenemos un miedo, y tú mencionaste alguno también. A mí el miedo a la altura siempre ha sido, ¿no? Y por esas ujú, cosas de la vida, yo supervisé la construcción del techo de mi casa y luego viví en un piso 11, o sea que, ¿no? He tenido que superar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero era algo conocido, o sea, la altura, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Entonces, pienso que es por ahí sería la diferencia, ¿no? Lo psicológico sería ello, ¿no? Ahora, hay otros temores, cada uno maneja sus temores o sus demonios, ¿no? Y, ujú. pero sí, más o menos por ahí creo Sí, que sería como una diferencia, no, creo. está sumamente acertado, Jorge. En realidad es eso, ¿no? Es decir, em, por ejemplo, todo lo que son los temores, las fobias psicológicas, que en su expresión máxima sería la locura, ¿no? El completo estado de eso, ¿no? De pérdida de la realidad de locura, que vendría a ser como la exaltación máxima de lo psicológico, de la pérdida del miedo de lo psicológico, estar en este estado, o de fobias extremas, es, por ejemplo, lo que nosotros nos encontramos en los textos de Edgar Allan Poe. Si nosotros leemos los textos de Edgar Allan Poe, vamos a encontrar lo que tú mencionas, Jorge, ¿no? Las fobias, la pérdida de la razón, ¿no? Los momentos de extrema locura en donde se comienzan a hacer cosas que a uno le dejan un poco aturdido. Si ustedes leen El Pozo y el Péndulo, ¿no? Este péndulo que va bajando, bajando, una cuchilla que va como eclipsándose, mientras un espectador que tiene que librarse, no lo logra hacer y va sintiendo cómo el aire va rozando y la cuchilla le está a punto de cortar y te causa todo un sistema de cómo puede ser que alguien ideó un sistema así, una locura que está de fondo, un miedo a caer, por ejemplo, en el pozo. Entonces, justamente, ese es el miedo psicológico, el miedo de lo interno. Lovecraft no se va a fijar en ese miedo. Ese es el miedo de su gran maestro, Edgar Allan Poe. Lovecraft ahora nos va a proyectar a otro temor, que es el temor de lo que viene de fuera y que es lo extraño, ¿no? Justamente ahí se marca, y hemos leído en Las Montañas de la Locura cómo es ese otro tipo de miedo, ¿no? Un miedo más llevado a lo atmosférico. Entonces, siguiendo con la estructura del ensayo, gracias Jorge por tu intervención, justamente este temor a lo desconocido, este miedo, habíamos dicho que de lo que nos excede, que está más allá de nosotros, va a oponerse, y esto no lo voy a ahondar mucho porque lo hemos hablado varias veces, al materialismo y al idealismo cientificista de la época. Este idealismo que pensaba que la razón del ser humano era capaz de explicar todos los fenómenos y que el proyecto ilustrado comenzó diciéndonos y que después toda la época positivista del siglo XX, inicio del siglo XX, nos proyectó como que el ser humano y su confianza en la razón iban a transformar, iban a mejorar la sociedad. En parte lo hicieron, pero también ese mismo perfeccionamiento de la técnica, de la industria, del cálculo, ¿no? Terminó creando, por ejemplo, las bombas atómicas, terminó siendo artífice de grandes invenciones científicas que a partir de, lamentablemente, mal uso humano, terminó causando catástrofes, guerras, ¿no? Es como el debacle del proyecto científico, del proyecto racionalista. Entonces, lo desconocido se opone a este idealismo que piensa que todo se puede explicar por medio de la cabeza, ¿no? Hay algo que nos excede. Y esto lo menciona justamente aquí eh, Lovecraft, ¿no? Sigue Lovecraft con su ensayo y nos dice algo muy interesante. Como les digo, voy a ir tratando, no voy a ir contándoles todo porque sería muy extenso. Vamos a ir tomando partes. Otra parte interesante que Locra va conectando con el miedo nos dice, o Locra se pregunta, bueno, hablamos de un miedo a lo desconocido, ¿verdad? ¿De dónde surge ese miedo a lo desconocido? ¿Cuáles son sus vertientes? ¿Cuál es su origen? Y Locra nos va a decir que hay dos orígenes que podrían explicar cómo aparece el miedo a lo desconocido o cómo se ha manifestado en el ser humano. Y nos dice, los dos grandes fenómenos donde podemos ver esto está, por un lado, lo religioso, el fenómeno religioso, y por otro lado está el tema de lo biológico.
En breve resumen, lo que nos va a decir Lovecraft, yo les invito a que lean al menos esta introducción, que es muy interesante. El ámbito religioso, si es que nosotros nos ponemos a pensar, ayuda de alguna manera a explicar lo que no podemos hacerlo mediante la mente. Pongámonos de ejemplo. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Quién nos creó? ¿Qué es la vida? ¿Quién creó el mundo? ¿Cómo se ordenó el mundo? ¿Sí? Todas esas preguntas que tienen que ver con lo religioso, en base también tienen que ver con esta necesidad que tiene el ser humano de atribuir alguna significación a aquello que no lo puede hacer mediante la razón, ¿ya? Entonces, Lovecraft dice, ahí, en la religión, está el fenómeno de lo desconocido explicado, pero la religión lo que hace es que se genere frente a eso desconocido un sentimiento placentero. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién me creó y lo atribuyo a un Dios, baja la sensación de ansiedad. Entonces me produce un sentimiento de placer, ¿ya? Por lo tanto, así se explicaría de cierto modo la abundancia, dice Lovecraft, de la religión y de las supersticiones, porque al ser humano le ayuda a bajar esa ansiedad que produce lo extraño frente a uno. Si no pudiéramos explicar eso, nos quedaríamos como una especie de barrera, no nos quedaríamos como muy ansiosos, mucha angustia nos generaría eso que nos excede. La religión ayuda a eso. Entonces, Lovecraft dice, la religión ha existido tanto como han existido el ser humano. Esto ya ha habido muchos estudios que lo han demostrado. Podemos leer, por ejemplo, a este gran filósofo René Girard que habla sobre el origen de lo sagrado y que nos habla justamente que la cultura se inicia con la religión. ¿Por qué? Porque frente a la necesidad del ser humano de volcar la violencia en algún lado, la religión ayuda a canalizar la violencia y por lo tanto a convivir en sociedad. En fin, no voy a limitarme aquí, pero que sepamos que Lovecraft da este sentimiento de lo extraño, lo ve ahí en la religión. Y el otro sentimiento lo ve en lo biológico. Nos dice él que hay un ámbito en los instintos, ¿sí? Hay un ámbito en la configuración nerviosa que tiene que ver con una sensación de huida frente a lo desconocido o frente al peligro, ¿ya? Y aquí comienza ya a explicarse las cosas por medio de la causalidad. Un fenómeno que para mí se considera alejado de mi percepción o peligroso, yo le puedo retribuir con un efecto, huir, ocultarme, paralizarme, se crea una sensación biológica frente a lo extraño, ¿sí? Si nosotros vemos algo, por ejemplo, yo que sé, en la noche, por ahí aparece una sombra que no sabemos qué es, se nos genera un horror a lo extraño que no podemos comprender hasta que la mente reacciona y dice, ah, bueno, a ver, trata de explicar, ¿no? Y dice, ah, puede ser, yo que sé, no sé, un poste que está afuera y que se reflejó por alguna luz. Pero hay una sensación biológica que nos hace huir. Bueno, Lovecraft dice que ahí también hay una especie de origen a lo desconocido, un terror a lo desconocido. Les leo una parte para entender un poco esto. Dice, alrededor de los fenómenos cuyas causas y efectos era capaz de comprender, surgieron sentimientos definidos basados en el placer y el dolor, mientras que en torno a otros que no comprendía, y el universo en los primeros días estaba repleto de fenómenos semejantes, se fueron tejiendo con naturalidad todo tipo de personificaciones, interpretaciones maravillosas y sensaciones de miedo y asombro, como las que podían llegar a suscitarse en una raza con unas pocas ideas simples y una experiencia limitada. Con todo esto nos dice Lovecraft que el fenómeno del sueño también ayudó a contribuir la noción de un mundo irreal o espiritual. Saturó un poco a la religión y a la superstición de ideas ensoñaciones, ¿no? Es decir, el sueño también fue una parte muy importante en la configuración para explicar de alguna manera lo desconocido. Bueno, avancemos un poco más porque si no nos vamos a ir mucho sobre la introducción. Lovecraft nos sigue contando una vez que referencia esto y por el tema de lo biológico les quería leer una cita. Miren lo que dice Lovecraft. Hay además, dice él, una verdadera fijación psicológica de los viejos instintos en nuestro tejido nervioso y seguirán operando oscuramente, incluso si la conciencia lograra purgarse de toda fuente de asombro. Hay un ámbito de lo biológico que siempre va a estar ahí presente, ¿no? Bien, entonces dos vertientes. Luego lo que nos dice Lovecraft es que cómo este sentimiento de miedo ante lo extraño se ha perpetuado.
Locke dice, hay dos fuentes primordiales que han permitido que este miedo a lo extraño se perpetúe. Por un lado está ya el sentimiento primigenio de miedo, ¿no? De eso, de terror que nos puede producir el fenómeno de lo extraño, pero por otro lado está la curiosidad que este mismo fenómeno suscita. Porque si bien por un lado hay miedo, hay una curiosidad de saber qué es aquello que nos produce temor. Y de esta manera lo extraño toma forma, ¿no? De esta manera la literatura se vale de estos dos sentimientos, entre el miedo y la curiosidad, para de una u otra manera enganchar, podríamos decir, a los lectores y hacerles experimentar esta sensación de lo desconocido. Es muy interesante esto que Lovecraft comienza a imbuir, ¿no? Bien, una vez que Lovecraft nos dice que estas son las vertientes, que lo miedo y el asombro ayudan al sentimiento de lo desconocido, nos va a decir entonces que como conclusión lógica, el, el lugar donde se va a gestar este terror cósmico no va a ser tanto en los personajes, ni en la narrativa, ni quizá en los acontecimientos que van pasando, sino que Lovecraft va a decir que lo más importante va a ser la construcción de una atmósfera. Entonces, ahí tienen ustedes como centralidad, dice Lovecraft. La atmósfera es lo más importante de todo, dado que el criterio final de autenticidad no tiene que ver con la articulación de la trama, sino con la creación de una sensación específica. Podemos decir, como regla general, que un cuento extraño cuyo propósito sea señalar o producir un efecto social, o uno en que los horrores terminen atribuyéndose causas naturales, no es un cuento auténtico de horror cósmico. Sin embargo, es un hecho que las narraciones de este tipo a menudo incluyen, en fragmentos aislados, detalles atmosféricos que cumplen con todas las condiciones de la verdadera literatura de horror sobrenatural. Entonces, la atmósfera va a ser el centro del relato, lo más importante para que el lector experimente, reconecte con esta sensación primigenia de miedo que ha sido heredada, que es inherente a él mismo. ¿Sí? Esto va a ser muy importante para Lovecraft. Y ahí les leí justamente esta nota de la página 64. Bien, entonces, bueno, nosotros ya nos dimos cuenta en las montañas de la locura cómo la construcción de la atmósfera nos introduce en la sensación de lo extraño y reconecta con nosotros esta curiosidad, esta sensación de miedo, pero unido también a una curiosidad, ¿no? Bien, en el siguiente capítulo de Nacimiento del Cuento del Terror, Lovecraft va a reconocer algunos momentos de donde este cuento va a suscitarse. Nos dice que el cuento de terror es tan antiguo como el pensamiento y el habla, imagínense en esto. Es decir, que este cuento de miedo se instaura al mismo tiempo en que se instaura la cultura, ¿ya? Nos va a poner ejemplos, por ejemplo, el libro de Enoch, las clavículas de Salomón, la Misa Negra, etcétera. Comienza a decir que hay algunas narrativas que ya nos dan a entender que lo extraño, aquello que es misterioso, está presente en el ser humano. Bueno, esto nosotros lo podemos comprobar, ¿no? En todos los textos que nosotros leemos, sobre todo los textos míticos, van a incorporar ya esta sabiduría de lo distinto, de lo trascendental, ¿no? Nos va a decir Lovecraft que hay un fuerte eh, punto, un fuerte surgimiento del cuento de terror, por ejemplo, en la Edad Media. Nosotros en la Edad Media vamos a tener cuentos de brujas, de hechizos, todo el tema del oscurantismo, ¿no? Recordemos que en la Edad Media comienza a surgir el arte gótico también, desde el siglo XII, siglo XIII, hasta el siglo XVI, que va a ser como el gran momento donde el arte gótico va a tomar forma. No nos olvidemos de estas grandes catedrales, no altas, con simbología muchas veces espantosa, las gárgolas, ¿no? Que van a ser como estos demonios protectores. Toda esta simbología de la Edad Media, dice Lovecraft, va a ser preludio de este terror cósmico, ¿no? De este cuento de terror. Después va a venir el Renacimiento, una vez que termina la Edad Media, y vamos a encontrar en cambio ya una vinculación de lo terrorífico, no tanto en los fenómenos extraños que nos trascienden, que son distintos a nosotros, sino en los fenómenos que van a ser parte del sujeto y su necesidad de explorar el mundo, pero el mundo desconocido, como los alquimistas, por ejemplo, o los magos, ¿sí? Gente que con sus propias habilidades comienza a generar cosas extrañas, curiosas, que a nosotros nos generan miedo, ¿no? Están ahí las narraciones de Nostradamus, del Tritemio, etcétera, un montón de narrativas que apuntan a esto.
Luego nos va a decir que la tradición oral ha sido también muy importante para configurar todo este entramado del terror. Nos va a hablar justamente de, por ejemplo, todas las historias que nos vienen del antiguo Egipto. Ahí les pongo una imagen. ¿De dónde salen los faraones? ¿De dónde salen los relatos de momias? Son justamente tradiciones orales de cuentos que han venido surgiendo y sobre todo también de los cuentos clásicos, va a decir aquí Lovecraft, que hablan justamente de relatos de espanto y de horror, ¿no? Si nosotros leemos la Odisea, si nosotros leemos la Ilíada, si nosotros leemos la Eneida, vamos a encontrarnos con momentos donde los autores bajan al inframundo, bajan al reino de los muertos, donde tienen que encontrarse con seres extraños mitológicos, ¿no? Que les trascienden y que nos causan una especie de terror. En fin, en total lo que dice Lovecraft es que todo esto, la Edad Media, el Renacimiento, la tradición oral, las leyendas, los libros prohibidos, los libros de muertos, fueron como abono fértil para desembocar en lo que va a ser este cuento de terror, ¿sí? Entonces nos va a decir que lo extraño entra a la literatura por medio de la poesía como primer momento. ¿Por qué nos va a decir esto Lovecraft? Porque recordemos que los primeros relatos, les estoy hablando desde los relatos más clásicos, son escritos muchos de ellos en prosa, ¿sí? Perdón, en verso, ¿no? Son relatos que son orales, que son aprendidos, que son hablados, que son recitados. Y aquí les quiero leer justamente de la página 70 a la 72, porque me parece muy importante entender por qué Lovecraft dice que es la poesía el medio más claro por el cual este terror ha surgido. Les leo entonces lo que nos dice Lovecraft. Dice, así como toda la ficción encontró en la poesía su primer soporte, fue también a través de la poesía que se produjo por primera vez la entrada definitiva de lo extraño en la literatura más convencional. Curiosamente, la mayoría de los ejemplos antiguos están en prosa, como el episodio del hombre lobo en Petronio, los pasajes truculentos de Apuleyo, la breve pero célebre carta de Plinio el joven a Saura y la extraña compilación de las cosas maravillosas de Flegón, liberto griego del emperador Adriano. Es en Flegón donde aparece por primera vez la horrible historia de la novia cadáver, Filinón y Machates, relabora más tarde por Proclo, y que en tiempos modernos sirvió de inspiración para la novia de Corinto de Goethe y la aventura del estudiante alemán de Washington Irving. Ahora bien, cuando los antiguos mitos nórdicos toman forma literaria y más adelante cuando lo extraño se impone como elemento estable en la literatura de la época, aparece sobre todo bajo forma métrica, al igual que la mayor parte de los textos estrictamente imaginativos de la Edad Media y el Renacimiento. Las Edas y las sagas escandinavas truenan con horror cósmico y tiemblan de miedo ante Ymir y su engendro amorfo. Nuestro Beowulf anglosajón y los cuentos continentales posteriores de los Nibelungos están llenos de rarezas aterradoras. Dante fue un pionero entre los clásicos por su habilidad para capturar la atmósfera macabra, y aquí les tengo algunas imágenes de esta atmósfera macabra de Dante, que por cierto, no nos olvidemos, el poema dantiano está escrito en verso, en endecasílabos, ¿no? Entonces, ahí está el origen justamente de esta atmósfera creada a través de la poesía. Miren, por ejemplo, esta es la llegada de Dante y Virgilio al último círculo del infierno donde se encuentra Lucifer. Miren la atmósfera, ¿no? Un lugar gélido, congelado, fétido, de sonidos horribles, con un gran gigante de 3 cabezas y 6 alas. Miren esa construcción atmosférica. Aquí tenemos otra, ¿no? Igualmente eh, Lucifer devorando una de sus bocas a Judas Iscariote, aquí con los simoníacos, ¿no? Estos especie de curas, de papas que a cambio de dinero brindaban indulgencias o salvaciones, ¿no? Y aquí los humos que van corriendo. Por cierto, hoy día conversé con una gran estudiosa de Dante que se llama Claudia Fernández Speyer, de aquí de Argentina, y justo le comentaba, hoy día leímos el canto 8 del Paraíso, al final del canto, en la tarde le decía a Claudia que estábamos leyendo aquí en el Junco a Lovecraft, y ella me decía justamente este episodio de los simoníacos que ahora les traigo, porque me decía ella que los vapores, los humos que se ven en las montañas de la locura, no es esto una conjetura que se pueda comprobar, pero ella decía es muy parecida a los humos y los vapores que Dante observa en este círculo de los simoníacos, ¿no? Probablemente
Lovecraft debió haber leído esto y visto, sobre todo estas ilustraciones de Doré, estos humos que surgen, ¿no? Como especie de especulaciones extrañas, porque no se sabe muy bien los orígenes y que probablemente sea así como hayan visto Danforth y el geólogo los humos que salían de las montañas de la locura, ¿no? Interesante esto que hoy hablamos con Claudia. Bueno. Continúo ya con esto, termino para el tema de la literatura y sobre la poesía, dice, y en las estrofas solemnes de Spenser se aprecian no pocos indicios de terror fantástico, tanto en los escenarios como en los sucesos y los personajes. Entonces, como ven, parte de este terror de lo desconocido, lo extraño, surge también en los relatos de poesía. En el siglo XVII y en el siglo XVIII circulan varios folletines sobre cuento espectral. Todavía está esto unido a un racionalismo clásico que no permite la exploración directa como será ya en el siglo XX. Siglo XVIII para Lovecraft va a ser muy importante, ya habíamos hablado bastante de las influencias que tuvo. Luego desembocan estos movimientos en la escuela gótica de terror fantástico y ficción en prosa, que ya la vamos a ver en un ratito. Y finalmente, el típico cuento extraño es hijo del siglo XVIII, años, según Lovecraft, de inicio de esta narrativa. Como ven, el ensayo de Lovecraft es un recorrido histórico por todo el cuento de terror. Dentro de este recorrido, lo que nos dice Lovecraft es que la novela de terror de él es hija de la novela gótica temprana. Y aquí quería detenerme un ratito antes de continuar. Esto no está en el ensayo, esto lo puse yo un poquito para ubicarnos. Cuando hablamos de gótico, ¿de qué estamos hablando? Porque hemos hablado todo este tiempo en el junco del terror gótico, de la influencia gótica, pero ¿qué es el gótico? No nos olvidemos que el gótico es un movimiento, ¿sí? Y es un movimiento no solamente artístico, arquitectónico, sino también es literario, es un movimiento filosófico, es un movimiento que abarca muchas áreas y dimensiones de la comprensión de los fenómenos humanos. Quedémonos con eso. Gótico viene de godos, ¿sí? Nombre que se los daba a los bárbaros germánicos que en algún momento invadieron el Imperio Romano, ¿no? Recordemos que después de el arte románico aparece en el siglo II el arte gótico, con estas grandes catedrales, ¿sí? Con estas pinturas aparentemente vislumbrantes ya de una especie de renacimiento, pero que todavía no eran específicamente renacentistas, ¿no? Eh, y surge el gótico en sí como una especie de oposición a el pensamiento mucho más estructurado, racionalista, ¿no? Por lo tanto, podríamos nosotros decir que de alguna manera el gótico es una especie de nombre que inició como como un despectivo, como un calificativo despectivo y terminó siendo después todo un movimiento que reivindicaba lo extraño, ¿ya? Lo gótico está muy relacionado con la Edad Media y no nos olvidemos que la Edad Media era la edad del oscurantismo, donde la razón aparentemente no estaba presente, no había la iluminación de la razón. Bueno, el movimiento gótico ya pasado este siglo de la Edad Media, llegada a la Ilustración y el venido después, viene siendo como una oposición a la Ilustración, ¿ya? El gótico relacionado con los bárbaros es justamente reivindicar ese lado bárbaro del ser humano, ese lado que no se puede racionalizar, ¿sí? Esa es un poco la estructura que va a seguir lo gótico. Ahí les pongo justamente que luego de la Ilustración, el romanticismo inglés del siglo XVIII inicia una larga tradición de lo gótico, donde su principal representante va a ser Horace Walpole, con una narrativa que les pongo aquí que se llama El Castillo de Otranto, que se publica en 1765, donde va a incorporar elementos del gótico medieval, como castillos, como lugares apartados, como el bosque, unidos ciertamente a relatos extraños, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces cómo este gótico que surge para reivindicar aquello que excede a la razón se hace presente ya en el siglo XVIII con esta gran obra. Bien, y ahí sí continuando con Lovecraft, y ya para ir como cerrando con el tema de lo gótico, Lovecraft reconoce que Horace Walpole es el gran fundador del cuento de terror. Para él, ese es el inicio, con esta novelita que les había dicho, que está acá atrás, que es El Castillo de Otranto. Dice, el Lovecraft reconoce que ahí empieza este cuento de terror. Les leo lo que dice Lovecraft. El relato es ese, chato, forzado y desprovisto por completo del verdadero horror cósmico que caracteriza la literatura extraña. Va a decir que este cuento de Horace Walpole, si bien es el fundador del terror,
no es todavía un cuento que podría conocerse como terror cósmico, sino más bien como una especie de propuesta de inicio de una especie de terror, ¿no? Y le va a hacer una crítica, y esa es la crítica que le estoy leyendo ahorita. Dice: el relato es ese, chato, forzado y desprovisto por completo el verdadero horror cósmico que caracteriza la literatura extraña. Sin embargo, era tal la sed de la época por los elementos de extrañeza y antigüedad espectral que retrata, que fue recibido con toda seriedad por los lectores más sensatos y elevado a un pedestal en la historia de la literatura, a pesar de su ineptitud esencial. Lo que consiguió sobre todo fue crear un nuevo tipo de escenario de personajes, títeres y sucesos que, manipulados con mayor eficacia por escritores más idóneos para lo extraño, favorecieron el desarrollo de una escuela gótica imitativa que a su vez inspiró a los verdaderos artífices del terror cósmico, la estirpe de artistas contemporáneos que empieza con, pues decir, si bien Walpole, como dice Lovecraft, no escribió algo sofisticado, sí fue el iniciador de una atmósfera que permitió después desarrollos mucho más elaborados como los de Poe. Luego nos va a decir Lovecraft que en el siglo XVIII la novela gótica se establece de manera apabullante. Van a haber muchos escritores en el siglo XVIII que van a tomar elementos del gótico. Nuevamente menciono los elementos, ¿no? Castillos, paisajes oscuros, elementos del campo, paisajes destruidos, ¿no? Incorporación de seres extraños, vampiros, momias, hombres lobo, para llevarnos a una atmósfera terrorífica, ¿no? Hay gran cantidad de novelas de estilo oculto, mistérico, unido a lo demoníaco también, y ahí nos va a decir que en medio de esta gran auge surgen varias figuras muy representativas y que comienzan a abarcar momentos importantes. Una de esas figuras es la señora Anne Radcliffe, que nace en 1764 y muere en 1823 con relatos como Los castillos de Atlin y Dunbayne de 1789, Julio y los subterráneos del castillo de Mazzini en 1790, entre otros, que ya comienza a inaugurar un terror un poco más sofisticado para Lovecraft. Esto que inicia Anne Radcliffe, que supera para él muchísimo a Horace Walpole, se va a materializar de manera muy contundente con Matthew Lewis. Con la cumbre ya para Lovecraft del romanticismo gótico y su novela El monje, que nosotros vemos aquí la portada, ¿ya? ¿Qué nos va a decir Lovecraft sobre esa novela de El monje? Miren cómo dice, cómo comienza diciendo Lovecraft sobre esta novela, perdón. El horror en la literatura alcanza un nuevo nivel de malicia en la obra de Matthew Gregory Lewis, cuya novela El monje tuvo una extraordinaria popularidad y le valió el apodo de El monje Lewis. Este joven autor, educado en Alemania, imbuido de la salvaje tradición teutona desconocida por la señora Radcliffe, se aproximó al terror con mucha más violencia que la que su delicada predecesora se había atrevido a imaginar y obtuvo como resultado una obra maestra cargada de pesadillas vivas de carácter gótico, pero aderezada con grandes dosis de elementos macabros. Y va a decir de qué se trata este cuento. Les leo el inicio, es que es muy emocionante lo que dice. Miren de qué se trata este cuento del monje. Dice: es la historia de un monje español, Ambrosio, que, envanecido por su virtud, cae en la vil tentación de un demonio, que se hace pasar por la doncella Matilda. Finalmente, mientras espera la muerte a manos de la Inquisición, es inducido a comprar su fuga vendiéndole el alma al diablo, que de todos modos ya está perdida como lo estará su cuerpo. A continuación, el demonio embaucador lo lleva a un lugar solitario. Le dice que ha vendido su alma en vano porque el perdón y la oportunidad de salvación estaban por llegarle en el momento en que decidió sellar el horrible pacto, y completa el ardid reprochándole sus crímenes antinaturales y arrojando su cuerpo por un precipicio mientras conduce su alma a la perdición eterna. Típico cuento del diablo vendiendo o comprando el alma de otro, ¿no? Miren esto, qué interesante. Bueno, Matthew Lewis incorpora eso, todavía mucho del gótico, el diablo, los fenómenos oscuros, las magias, la hechicería, ¿no? Todavía no estamos hablando del cuento extraño. Bien, después Lovecraft en este apartado va a comenzar a dar una serie de nombres interminables, muchísimas obras, ¿sí? Nos va a narrar una cantidad de sucesores tanto de la escuela gótica como de la escuela inglesa y la escuela estadounidense, que yo la verdad no voy a nombrar aquí porque imagínense si con esto poquito ya se me está acabando el tiempo. Solamente les quiero volver a poner este cuadro que algún rato les propuse
donde rescato justamente las obras que él va mencionando. Voy a hacer un pase rápido, no voy a quedarme a explicar cada una, pero para que vayamos viendo los exponentes, ¿no? Ahí está Walpole, hasta Radcliffe, hasta Lewis con estas novelas características. Después va a venir Mary Shelley, Dickens, Stevenson, Stoker, ¿no? Con este otro tipo de novelas. Todas están enmarcadas en el cuento de terror. James Algernon Blackwood, un gran escritor Blackwood, ¿no? De Willows, ya sabemos que es uno de los grandes relatos donde Lovecraft se va a inspirar. Arthur Machen, el gran dios Pan, va a ser un texto donde él mismo aquí en este ensayo reconoce que es predecesor a toda la parte mitológica de su literatura. Y finalmente ya tenemos aquí la desembocadura del terror cósmico de Lovecraft, ¿no? Que es una innovación realmente en su tiempo. Y bueno, después de algo otros exponentes. Bien, terminando ya y pasando a los últimos capítulos, tenemos a Edgar Allan Poe, que ya con Jorge hablamos al inicio de la lectura de hoy sobre la importancia del terror psicológico. Yo creo que con esto tenemos que quedarnos, sobre todo para poder hacer el contraste entre Poe y Lovecraft. Les voy a leer ya nada más los punteos que hice. No me voy a detener a leer las partes del libro porque veo que nos estamos demorando mucho. Edgar Allan Poe va a ser el máximo precursor del cuento moderno de terror. Es un genio, Poe, no solamente porque incorpora en su cuento partes policiales, sino también porque va a hacer que nuestra mente vuele, ¿no? La locura va a estar muy presente en Poe. Productor de los grandes bases psicológicas del horror. Todo esto que estoy leyendo lo dice Lovecraft, no lo digo yo por si acaso. Y en este ensayo que les menciono. Va a inaugurar, dice también Lovecraft, Poe, el realismo en lo espectral, ¿sí? Es decir, la unión que va a tener entre lo impersonal y lo artístico. Va a haber, por un lado, un fuerte elemento impersonal que nos va a generar miedo, extrañeza, unido a una capacidad increíble de relatarlo, va a hacer que eso espectral, eso que parece que es inventado, se vuelva tan real que incluso lo sintamos, va a decir Lovecraft, ¿no? Ese es el realismo de lo espectral que solamente Poe con su genialidad lo pudo alcanzar. Destaca la actitud científica también de Poe, eso es importante porque lo que nos menciona ahí es que Poe fue un gran escritor de lo instrumental. La manera en que Poe describe los instrumentos de tortura que muchas veces se utilizan en sus narrativas es muy, muy, muy apegada a la realidad. Y de ahí también Lovecraft va sacando los elementos científicos de sus obras. Pues el padre, nos dirá Lovecraft, del simbolismo moderno, ¿no? Es el padre de la metafísica. Inclusive yo he llegado a escuchar que Poe es un fundador de alguna especie de, también de teología, ¿no? De manera de concebir el mundo, de manera de concebir lo extraño, lo sobrenatural. Y él nos va a decir, Lovecraft, que la obra de Poe se va a clasificar en tres grandes momentos. Esta clasificación, según Lovecraft, que me pareció interesante porque es una clasificación bastante conocida y que Lovecraft yo creo que se unió también a lo que ya se decía de este gran autor. Dice que la obra de Poe se clasifica en tres momentos. Los cuentos de lógica y raciocinio, que van a ser toda la parte policíaca de Poe. La extravagancia simbólica, que va a surgir justamente con los relatos, por ejemplo, de las aventuras de Arthur Gordon, ¿no? Que se va a ir a la Antártida, todo lo que va a tener que ver también con los simbolismos de las brujas y de las hechicerías, y la psicología normal y monomanía, ¿no? Es decir, toda la parte ya de lo que nos produce a nosotros de extrañeza, todo lo que sale a nuestra capacidad de entendimiento, lo que tiene o lo que roza con la locura justamente, ¿no? Las manías. Y no solo las manías, sino las monomanías, ¿no? Es decir, la repetición de una misma manía todo el tiempo. Bastaría con leer El gato negro, ¿no? Para darnos cuenta de este tipo de cuestiones. Finalmente, ya con esto concluyo, nos va a decir en el último capítulo Lovecraft que existen grandes maestros de la modernidad que los va a reconocer aquí. Nuevamente le repito, este ensayo es un gran índice de lectura, es un gran recoger todos los grandes autores de la literatura existentes hasta Lovecraft. Y aquí en el último momento va a recogerlos justamente a ellos que están en auge. Y aquí les pongo una lista. Sería genial en algún momento. Esto implicaría un estudio muy detallado, ¿no? De cada uno de estos autores, con cada una de estas obras. Imagínense todo el tiempo que nos llevaría. Esto solo es una introducción, pero veamos los autores. Dice Edgar Allan Poe, un gran maestro moderno del terror. Nathaniel Hawthorne, otro de los grandes del terror. Ambrose Bierce, Arthur Machen,
Lord Dunsany, hemos hablado muchísimo de Dunsany, Algernon Blackwood, Mr. James, Walter de la Mare, Wakefield y William Hodgson. Estos son algunos de los autores que Lovecraft menciona como sus maestros modernos en este último capítulo. Todas estas obras las va mencionando en el ensayo Lovecraft. Imagínense la capacidad de lectura que ha tenido. Es realmente una persona que lee mucho. Y de esta manera, Lovecraft nos da como una perspectiva completa de la narrativa del terror. Bien, finalmente ahí tenemos a Lovecraft, un personaje curioso, una vida bastante difícil. Si ustedes leen ya su biografía, no la que leímos de él, la autobiografía, sino ya su biografía mucho más impersonal, podríamos decir, fue un tipo bastante conflictuado, no tuvo una vida fácil. A partir de todos sus traumas, de todos sus conflictos, podríamos nosotros entender la obra también con ideas políticas e ideas humanas bastante controvertidas, ¿no? Mucha xenofobia también en sus postulados a veces, mucho racismo, pero independientemente de eso, yo creo que lo que le da validez y preponderancia es la gran capacidad imaginativa de este autor, porque es un creador de mundos. Es una persona que ha usado la ficción para llevarnos a otra especie de perspectiva y a otra especie de concepción de las realidades, ¿no? Al fin de cuentas, estos grandes imaginativos, estas grandes personas con estas mentes tan capaces de crear nuevas cosas, es las que nos llevan después a grandes invenciones. Así que bueno, tenemos entonces este recorrido. Pido disculpas si ha sido un poco rápido, si he pasado quizá algunos temas donde deberíamos centrarnos, pero saben que una hora siempre va a quedar corta para un ensayo tan rico como el que he escrito. Sin embargo, como les digo, espero que haya suscitado alguna especie de interés por leer todo esto que Lovecraft nos pone ahí como el cuento de terror. Y finalmente, en estos 10 15 minutos que nos queda de tiempo, ya para terminar la reunión, les invito a que ahora sí podamos conversar en torno a esto que les he expuesto en parte, pero también en parte a el libro que acabamos de leer. Entonces, tengo algunas preguntas que pueden suscitar el diálogo. Como siempre, son preguntas orientadoras, no son necesariamente obligatorias. Podemos hablar de cualquier cosa que nos haya suscitado este momento, pero les leo más o menos para que tengamos una idea. Primera pregunta que me surgió a mí y que me parece interesante debatir. ¿Aportó algo novedoso a su conocimiento esto que les introduje ahora sobre el terror? ¿Alguna concepción de antes que tenían sobre el género del terror cambió con alguna concepción que ahora comienzan a tener sobre este género? ¿Lovecraft les hizo pensar en alguna otra nueva manera de abordar el terror? ¿Qué le hace único al relato de las montañas de la locura para cada uno de nosotros? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué consideran ustedes que hace que las montañas de la locura sea un relato, eso, único, especial, importante, ¿no? Y en el tema existencial, ¿qué me dice el texto? ¿Qué le dice a mi vida? ¿Qué invitación les deja? En el tema actancial, ¿a qué les invita? ¿Cómo le responderían ustedes a esta historia de Lovecraft? Y en el tema ficcional, pasando la ficción hoy, aquí y ahora, ¿consideran que el género de ficción puede aportar alguna comprensión del humano actualmente? ¿Qué manera, de qué forma especial podríamos nosotros concebir hoy día la ficción? ¿Tiene algo que decirnos la ficción en el mundo actual que vivimos? Sería un poco la pregunta, ¿no? Me parece interesante. Y les hago esta pregunta y con esto ya entramos al diálogo porque leía hace poco que Elon Musk está pensando en viajar a Marte y en llevar toda una civilización exploratoria en el 2030 a Marte, porque él dice que ya al mundo le queda un 10% de vida, 10% de vida para el mundo son miles de millones de años, y que el Sol en algún momento achicharrará el planeta, y que por lo tanto Marte es una buena opción, ¿no? Él imagina que va a crear una colonia en Marte. Entonces, hay un elemento ficcional imaginativo operando en la mente de Elon Musk y que me llevó a preguntarme, ¿estos relatos aportan algo en la actualidad? ¿Esto que hemos leído Las Montañas de la Locura sirve para algo? No digo que la literatura tenga como funcionalidad servir, pero la ficción en como género, ¿qué les parece? ¿No? Me gustaría también hablar sobre eso. Así que bueno, no sé si Jorge, Elena, que nos vamos a quedar los tres, quisieran comentar algo en relación a estas preguntas o en relación a la totalidad de lo que hemos expuesto hoy día. Y si hay algo, pues nos escuchamos, ¿no? Y vamos conversando. Y discúlpeme si ha sido algo cansado, espero que no haya sido muy cansado. Entiendo que son varios datos y algunas cuestiones, pero espero ser lo menos cansado posible y que no haya sido aburrido este momento. Así que, y si fue aburrido, me disculpo. Pero bueno, escuchémonos ahorita.
Eh, No sé si Elena tiene algo. Adelante, Jorge, si no, o Elena también. Sí. Bueno, yo me referiré brevemente a algo que estuvo latente en toda la obra, ¿no? Y es el caso de las bajas temperaturas, Mm, ¿no? Que no lo hemos tocado, estaba ahí latente, ¿no? Las bajas temperaturas estaban ahí, pero y hay que situarnos también en el tiempo en que fue escrito con los conocimientos de esa época, ¿no? Han salido muchas obras de ficción luego de conservar, ¿no? Cadáveres, digamos, o conservar, eh, digamos, seres vivos a bajas temperaturas y luego eh, darles vida en el futuro, ¿no? Inclusive en una parte de las primeras sagas de la Guerra de las Galaxias se ve eso con el caso de Han Solo, ¿no? mm, Pero hay otras opciones. ¿Ya? Pero tienes un fundamento científico eso. Entonces, si uno analiza, o sea, que él tuvo esa visión de futuro, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los ancianos o eran perdón, robots. los Showbots, ¿no? Eh, las bajas temperaturas los conservaron, ¿no? Mm, ¿No? Los conservaron las bajas temperaturas y en la zona donde estaban era posible. Ahora, interesante ver, hay una diferencia entre el polo norte y el polo sur. El claro. polo sur es más, las temperaturas son mucho más bajas, ¿no? Incluso las temperaturas más bajas podemos medirlas en el aire o en la superficie, ¿no? Y, pero estamos hablando con conocimientos de ahora, ¿no? Conocimientos de ahora, o sea que eso me ha parecido interesante. Y otra cosa que en algún momento también lo mencionamos, y que tú lo mencionaste ahora, es que como hay un temor, pero también hay una curiosidad, ¿no? Mm, ¿No? Entonces, y eso lo podemos llevar a nuestra vida también, ¿no? Nuestra vida diaria, ¿no? O sea que, imagínate si nosotros nos amilanaríamos con todo lo que tenemos al frente, ¿no? ¿No? Entonces, y eso es clásico de la investigación, ¿no? La curiosidad. Ahora, la investigación que hacemos en el laboratorio, ¿no? Haciendo mezclas, etcétera, bueno, es una curiosidad, ¿no? Pero el temor no existe. Hay la precaución, sí, sobre todo los que trabajan en la parte química, ¿no? Que mm, una reacción a unas temperaturas determinadas se puede descontrolar, qué sé yo, ¿no? Pero no es porque un ente extraño está saliendo del tubo de prueba, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo veía también es que es muy elaborado, ¿no? Es un escritor muy elaborado que no te asusta directamente, por decirlo, ¿no? Sino mm, te va creando la atmósfera, lo que mencionaste al inicio, ¿no? Entonces, ahora, yo también soy sincero, como mencionó, si no me equivoco, Karina, la reunión pasada, eh, no he leído mucha ficción, no. Cada uno de nosotros tiene su estilo, su género, ¿no? Que le gusta más, pero es bueno leer de todo, ¿no? Y uno va escogiendo, pues, ¿no? Uno va ujú, escogiendo, ¿no? Y yo no esperaba tener esta obra ahí, habiendo pasado por Poe, por Edgar Allan Poe, ¿no? Esto es muy elaborado, muy bien escrito, y vuelvo al tema, y con esto ya cierro mi presentación, perdón, mi intervención, la importancia del traductor. mm. Hay unas construcciones, ¿no? No tengo acá mis apuntes a la mano, ¿no? Que son muy interesantes. Vamos a ver si encuentro ahí cómo va construyendo, pero es la traducción, ¿no? Ya, cuando habla de que Garnet y el perro tienen un extraño y titánico mausoleo, ¿no? Nosotros sabemos que el mausoleo es una construcción especial para albergar los restos, ¿no? Pero las bajas temperaturas en ¿no? Y con el hielo, con esta construcción, es un extraño y titánico mausoleo. Y lo dijo exactamente así, ¿no? Lovecraft, la importancia del traductor, ¿no? Y ya, para cerrar, No, que no dale, se dale. despide, no se quiere ir, ya el premio que le dieron, ¿no? A Han Kang, ¿no? Pero también le dieron a la traductora, Ah, claro. A, a Same Young. Sum, Sume Young. exacto, Sun Mm, Young, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo?
hay personas que se están preocupando mucho por eso, ¿no? La traducción. Entonces, lo que dijo, cómo lo dijo y el traductor de qué, pues. Yo puedo traducir del alemán al español, ¿no? Si la obra está inicialmente en alemán, ¿no? Pero Mm, ¿cómo encuentro exactamente lo que quiso decir? Ahora, no todos tenemos la posibilidad de leer en el idioma original, ¿no? Y claro, por eso se abren los autores, ¿no? Entonces, ser traductor es una gran responsabilidad, ¿no? Y por sí. eso algunas construcciones, y tengo algunas otras cosas anotadas, me parece, cómo lo han ido viendo, así lo dijo exactamente, ¿no? Y cómo lo dijo, ¿no? Bueno, ahí me quedo, gracias. No, muchas gracias a ti, Jorge, porque realmente topas temas para un diálogo muy interesante y partiendo de lo último, es verdad, las traducciones pueden cambiar muchísimo la percepción de la obra. No es lo mismo decir monumentos titánicos a monumentos grandes. El sentido cambia, ¿no? Incluso para Mm, percibir esto. Lo que les decía, yo me acerqué al original de inglés, no lo pude leer completo por temas de tiempo, pero una de las cosas que me llamó la atención del original es que esta palabra, yo les comentaba, elder ones, ¿no? Que Elder Ones, que yo no sé muy bien cómo traducirlo al español, porque es como los primigenios, o sea, los primeros de todos, ¿no? Mm, claro, y porque se habla de elderly people, ¿no? Cuando dicen, exacto, ¿no? ¿No? Entonces, es que es diferente como a, los, claro que es sí, diferente a All o a And, en fin, pero sí, Elder Ones, y en algunas traducciones lo traducen como ancianos. Pero yo, si no me equivoco en inglés, para ancianos, yo no diría elder ones para decir anciano. Quizá usaría otro nombre, ¿no? Otra palabra. Eh, y algunos lo dicen como antiguos, eso ya un poquito más acercado. Quizá la traducción más cercana sea primigenios o los primeros, sí, primigenio quizás sea lo mejor, ¿no? Pero a lo que voy es, concuerdo contigo, las traducciones le van dando una singularidad distinta a los relatos. Eso es una realidad. Y sigo concordando que toda traducción es una traición a la obra original, ¿no? Con eso lidiamos un poco, ¿no? Pero sí, es verdad. Y con lo que decías me llama mucho la atención porque en verdad em, esto que tú mencionabas del asombro y la curiosidad unido al temor, Lovecraft me llama a mí mucho la atención cómo lo pone como un sentimiento que el relato del horror cósmico despierta. Y despierta porque va a cuentagotas, precisamente, ¿no? Porque no nos narra como Poe, por ejemplo, uno lee un escrito de Poe y el escrito de Poe es directo, ¿no? Es como que el terror empieza en las primeras líneas, ya estamos ahí como un poquito espeluznados. Aquí no, aquí va como poco a poco, lo que mencionábamos también en alguna reunión, ¿no? El terror se va construyendo en el ambiente, va asomando con calma, con tranquilidad, ¿no? Va como armándose hasta que llega en un momento y todo se ha empañado de la atmósfera terrorífica, ¿no? El final, por ejemplo, lo empaña todo y uno como, a mí me enganchó el final, por ejemplo, el libro es donde más me sentí identificado y dije, claro, esto da sentido a toda la narrativa. Entonces, muy interesante a Lovecraft y leyendo personalmente este ensayo que ahora les compartí a breves rasgos, es un tipo que estructura mucho su narrativa. O sea, no es alguien que yo me ponía a pensar hoy en la mañana que salía a caminar y decía, claro, no es un escritor que dice un día me inspiró a escribir sobre monstruos, ¿no? Y se sienta en la máquina y comienza a escribir sobre una narrativa. No, ha leído muchísimo, ha recorrido, estudiado el género, se entusiasma y crea bases. Y su gran narrativa final, los relatos de Tulu, este gran periodo último que él tiene y el de mayor producción, lo vuelve realmente un canon, ¿no? Porque crea mundos y esos mundos se interconectan y comienza a ser una mitología también ahí. Y lo que él quiere es despertar este terror que él presupone que todos lo llevamos dentro y que solamente hace falta una buena atmósfera, un buen ambiente para ¡tac! Llevarnos como a esta curiosidad y a este temor de lo extraño, ¿no? Entonces, parte también de bases biológicas, de bases filosóficas. No es un terror que se construye, por decirlo, en la nada, ¿no? Entonces eso es bien interesante, es muy, muy interesante. Podemos seguir explorando más literatura de Lovecraft y vamos a encontrar más cosas todavía, pero yo lo que me he dado cuenta es que las líneas de sentido van siendo las mismas, o sea, más o menos así se maneja el autor, no es como su modo de escritura ya. Entonces,
con sus peculiaridades vamos a encontrar construcciones de atmósferas, vamos a encontrar el terror que asoma progresivamente, la extrañeza, no el terror psicológico. Entonces son como elementos que se van repitiendo, ¿no? En las obras. Eso es interesante. Gracias. Porque no sé si Elena querías comentarnos algo también. Sí, buenas noches. Dale. Más bien, muchas gracias, Daniel, primeramente por la exposición. Me gustó mucho el enfoque y claro, o sea, vemos que Lovecraft se ha preparado mucho, tiene bastante conocimiento de los autores previos y también de lo que va a escribir, porque menciona cosas científicas, entonces me gusta mucho eso. Y sobre la pregunta que hacías de la ficción, Mm, a mí me parece que la ficción, incluso ya desde antes, ¿no? No sé, desde Julio Verne, por decir, ya nos va planteando tal vez algunas ideas del progreso de la ciencia. Y yo creo que eso también ha influido, ¿no? En que ahora tengamos este avance en la tecnología, esta, estas ganas que, como mencionabas, Elon Musk, que quiere ir a Marte, que quiere mandar vuelos, bueno, a Marte, es debido a todo esto lo que se ha escrito en la ficción. Claro, personas se han imaginado muchas cosas que hubiéramos pensado que son irrealizables, pero vemos que otros que lo leen tal vez y que se preparan pueden hacer realidad prácticamente todo esto, ¿no? Como la comunicación, ahora estamos en lugares tan distintos y estamos conversando. Entonces, me parece que es un aliciente muy grande, y parte de la imaginación, ¿no? De las personas. Entonces, igual en esta de iRobot, igual me parece interesante esto lo que menciona, ¿no? Que se pueden revelar el miedo que hay ahora, ¿no? A mm. la inteligencia artificial. Eh, Interesante, Esa sí. idea ya estaba hace mucho tiempo, entonces ahora es como que se está plasmando, no sé si una realidad, pero es algo que ya podemos verificar, ¿no? Hay mucha gente que prácticamente tiene miedo a que se vaya en contra nuestra. Mm, Y sí, por esa parte de la ficción, me parece que es interesante. Y bueno, en cuanto a las lecturas, también yo he decidido no cerrarme a ningún tipo de lectura. O sea, claro, hay lecturas que me gustan más, pero uno siempre va conociendo en todo tipo de lectura. Lovecraft es muy distinto a Edgar Allan Poe. También recientemente lo conocí y y sí, o sea, todo lo que dicen de él sí me parece totalmente cierto. Por la parte de su vida igual me da un poco de pena, ¿no? Todo lo que ha padecido, pero a pesar de eso nos ha dejado muy buenas obras. Y bueno, con esta de Lovecraft, eh, yo pienso que al haber leído este libro de Poe, de las aventuras de Arthur Gordon Pym, le ha debido, o sea, yo también cuando leí ese libro decía, pero ¿cómo puedes dejarlo así? Así el final muy abierto. Y claro, ayer nos dijeron, ¿no? Que hay dos finales que han propuesto, uno Julio Verne y otro Lovecraft, que es como la continuación, ¿no? Entonces, porque te deja con esas ganas de, ¿y qué pasa luego? claro, Entonces, y con la este, misma línea de la ujú, Antártida, ¿no? exacto. Entonces, cada quien, ¿no? De los dos autores lo ha llevado por su lado, pero los dos me han gustado. Y te da lugar a soñar más prácticamente, o sea, todos los enfoques que se puede dar. Y lo que a mí, bueno, aparte de la atmósfera que mencionas, que es realmente cierto, es lentamente, gradualmente va creando esta atmósfera que no sabes qué va a pasar, pero ya hay como un tipo de ansiedad, ¿no? De qué pasa luego, qué pasa luego. Entonces, es gradual y al irlo leyendo, me deja como sin palabras. O sea, sí leí otros relatos más de Lovecraft, que son, sí, del mismo estilo. Entonces, me deja pensando también este aspecto de lo que vivimos, ¿no? En general, esto de la conquista o de querer
dominar más, no sé, de querer expandirse, ¿no? Mm, Porque aquí nos menciona esta expansión que tienen seres que no son de este planeta, o bueno, que finalmente han creado al hombre. Uno ya se pone a pensar muchas cosas, pero es en lo que siempre se ha vivido, ¿no? Siempre hay unas culturas que quieren expandirse más, que quieren tener más, tanto económica como territorialmente. Entonces, esto se puede llevar, por eso también pensamos, ¿no? Que hay otros seres en los otros planetas, cómo vamos a ser los únicos que vivimos en todo este universo, pero te da lugar a pensar en esas cosas. A mí me llevó a pensar en todo eso, quién nos ha creado, todo eso, ¿no? Como decías de la religión, que es este justificativo como para tener algo en qué creer, porque sí, sí, yo creo que sí, realmente estaríamos muy ansiosos viviendo una vida así. Entonces, sí, sí, me gusta, son lecturas muy distintas. Los autores que has mencionado también muy interesantes. Sería bueno tratar de leerlos. Ya veo que prácticamente creo la vida no nos va a alcanzar para leer tanto, pero bueno, hay que hacer el intento. Es, muchas gracias. gracias, Elena. No, gracias a ti. Y partiendo de lo último igualmente, sí, realmente leer a Lovecraft es toparse justamente con con este realce que él busca de estos sentimientos muy primigenios del ser humano. Y ahí el tema de la religión a mí me parece muy interesante lo que menciona, porque él dice, ¿no? O sea, este terror a lo extraño, uno lo encuentra ya desde el inicio en el ser humano, ¿no? Las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos humanos, las primeras culturas que se van creando, surgen con fenómenos religiosos todo el tiempo, ¿no? Eh, y la religión es una muestra para Lovecraft, en este caso, precisamente de que nosotros tenemos un miedo a lo desconocido, que queremos explicar y que nos genera angustia. Entonces, él toma esa angustia y dice, eso se tiene que despertar en el relato, no se puede despertar eh, a eso extraño, eso que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, yo también concuerdo contigo, Elena, de que es una literatura que nos confronta y que nos lleva a imaginar cosas, que nos permite habitar en nuevos mundos, construir nuevos escenarios. Y lo ficcional un poco es eso también, ¿no? Es tratar de ir como irrumpiendo nuestra capacidad creativa para abrir nuevas posibilidades. Entonces eso está muy, muy, muy interesante y yo también, para mí, Lovecraft es un descubrimiento. Hay estos autores, yo tampoco no, a ver, leo ficción, pero no leo ficción de terror. Es decir, yo nunca me había acercado, aparte de Edgar Allan Poe, que me parece un genio, no había explorado Lovecraft porque siempre yo tenía el prejuicio de esto de los monstruos. Yo decía, capaz que me topo con extraterrestres y cosas así. Yo digo, no, no es como que algo que me guste mucho. Pero ahora que lo he leído y que he podido como entrar un poco más a profundidades del autor, me parece interesantísimo, ¿no? Porque no es a veces lo que uno se imagina y precisamente explorar otros géneros nos permiten abrir posibilidades que no estaban como abiertas. Entonces, ese sentido es una ventaja, ¿no? Y vamos a ver qué otro libro leemos por ahora con el Junco, no sabemos. Ojalá exploremos algún género que también nos movilice un poquito, así que bueno, ya iremos viendo. No sé, algún comentario final, no sé si Jorge le quisieran decir algo más que quedó pendiente, algo que le suscite para ir cerrando. Claro, una cosita con respecto ya como el estilo, ¿no? Mm, de- Él, digamos, no utiliza adjetivos calificativos directamente, sino que Mm, primero da el ambiente y después, ¿no? Eh, digamos, crea todo el ambiente y después como ya le pone el adjetivo, ¿no? mm, Le pone el adjetivo, ¿no? Porque es más fácil poner los adjetivos primero, ¿no? claro. ¿No? ¿No? Era ¿qué te digo, no? Era un lugar tenebroso, el gélido, nana, ah, ya, pues, ¿no? No, pero él te lo va creando, ¿no? Y después, ¿no? Te da el eso, ¿no? Eso es, ¿no? De las, ¿no? Igualito, ¿no? Extraño y titánico. Entonces tú ya, eh, si te lo hubiera dicho de frente, ¿no? Pero tú ya cuando lees eso, ya has Claro. visto que era gigantesco, era esto, del tamaño, ¿no? La altura, eso, ¿no? No, ¿no? Y va llegando por ahí, ¿no? Ese era con respecto al estilo, nada más, ¿no?
Y sabes que, si te interesa profundizar un poco, tiene otro escrito Lovecraft que es muy bueno, que se llama Algunas notas sobre la ficción interplanetaria. Y ahí Eh, también va a hablar sobre ese tema, ¿no? La construcción de los ambientes. Y es interesante porque, como tú mencionas, el ambiente no es moral, no es un espacio de la moralidad, ¿no? Para Lovecraft al menos. No es que es un ambiente bueno o malo, nunca lo menciona. Es más, si nos fijamos a detalle, y esto ya es hilar muy fino, no es lo bonito de estos momentos, cuando habla de los Shoggoths, no los habla como seres malos, no pone ese calificativo de maldad, describe lo que han hecho. Y nosotros lo atribuimos como una maldad terrible, ¿no? En el sentido moral de decir estos son malos, ¿no? Pero él no, describe él no lo lo que han hecho. califica, no No, utiliza. y con los ancianos hace lo mismo, ¿ah? Lo que él ha dicho es, a igual que nosotros, también los ancianos fueron unos investigadores, también fueron otra civilización, también cuando se encontraron con los cuadrúpedos tuvieron que, por su afán investigativo, que explorarlos, que diseccionarlos. No usa el ambiente como espacio de moralidad calificativa en sentido bueno, malo, ético, no ético, no. Y esa es la conclusión del ambiente terrorífico, ¿no? Porque también nos deja a nosotros un poco a la intemperie de las situaciones. Yo no sé, lo de los Shoggoths, a mí me deja la interrogante, ¿no? Los Shoggoths también son una especie de creación de los ancianos y son los habitantes, extraños a nosotros, primigenios sí, pero no son... ¿Cómo yo podría calificar a los Shoggoths de malos? Son extraños, son distintos, ¿no? Ejercen una especie de dispositivo, pero no es que no son iguales, por lo tanto no hay comparación ética, es muy interesante, ¿no? No son, Y es lo mismo que en el caso de los ancianos, por ejemplo, ¿no? Frente a los humanos, ¿no? claro, eh, 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 ellos podían tener un temor a nosotros, porque nosotros éramos los desconocidos que estábamos invadiendo, ¿no? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a vernos nosotros mismos, ¿no? Algunos más altos, algunos más bajos, algunos más flacos, algunos más gordos, uno con piel más clara que otros, claro. etcétera, pero si vienen de otros mundos, si es que, para simplificarlo, nosotros seríamos terribles, ¿no? Mm. Seríamos horrorosos, por decirlo así, ¿no? Pero es una comprensión, a mí me lleva a otro tipo de reflexiones también. Por ejemplo, yo digo, se me viene a la mente, por ejemplo, un filósofo, Emmanuel Levinas, ¿no? Que decía que nosotros frente al otro, que tenemos una responsabilidad innegable, nuestra vinculación con el otro no es una vinculación en la que nosotros podríamos decir, como en este caso de Lovecraft, de violencia necesariamente, de Ujú. maldad. ¿Por qué? Porque es un otro, es un extraño a mí, es una sensación como de otredad, ¿no? Es un poco complicado de introducir, pero lo que voy es, en esa relación, en esa vinculación con lo extraño, lo único que podemos tener es asombro y una capacidad o una intuición de querer comprender lo otro, ¿no? Y es lo que para mí, por ejemplo, el acto de Lovecraft al final termina mencionando, ¿no? A mí me acerca al final Lovecraft a los ancianos, porque lo que dice es, son extraños, este juego de espejos entre extraños, ¿no? Que justo lo que tú mencionas, Jorge, ¿no? También para ellos nosotros somos extraños. Entonces lo que surge es el asombro, la investigación, el miedo de lo que produce el otro desconocido, pero no hay otro tipo de sensación, ¿no? No hay un criterio moralizante en ese sentido. Y eso me parece interesante. Incluso podríamos seguirlo ampliando, ¿no? Porque eh, lo Claro, cósmico es eso, ¿no? claro. Y es lo que ocurre con nosotros también, ¿no? Cuando conocemos a una persona, lo primero que hacemos es por lo físico, ¿no? Mm, Nosotros no conocemos cómo piensa, etcétera, ¿no? Sus primeras reacciones, ¿no? Y eso es lo que, y ahí podemos tomar una posición, nos alejamos, qué sé yo, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Es lo que ha planteado, o sea, no puedes calificar por una primera impresión, ¿no? Eso es lo que queda como moraleja, sino que hay que ver algo más, ¿no? claro, y, Sí, sí, no, y mucho, mucho. comprender Nos que enfrentaba a nosotros mismos. y comprender que el otro también, nosotros somos extraños para el otro, ¿no? Claro. Y alguien dijo, en una reunión, algo que me pareció interesante y quizá pasamos por alto, alguien dijo, incluso somos extraños para nosotros mismos. Y ahí ya abrimos otro espacio que es el tema de las sustancialidades, ¿no? Y ya podemos entrar a un montón de cosas. Y por cierto, yo estaba leyendo el otro día
que Edgar Allan Poe con todo el terror psicológico, donde hay esta especie de locura y hay un otro que se nos hace extraño. Esto ya es más psicológico, ¿no? Porque claro, si decimos que somos extraños para nosotros mismos, ya entramos a Poe, ¿no? Y ya quizá nos alejamos un poco de Lovecraft, pero es interesante porque autores, por ejemplo, se me viene a la mente ahora psicólogos como Freud, toman, no digo que Freud lo tome, pero quizá extrapolar sea un poco peligroso ahorita, pero bueno, lo hago porque no estamos en un ambiente académico, pero Freud también habla de un desconocido para mí mismo, ¿no? En cierto sentido, el inconsciente, ¿qué es? Es un desconocido para el yo, es un extraño en uno mismo, ¿no? Entonces, otra vez el juego de los extraños, que se va como integrando y que, como digo, abre muchas posibilidades de reflexión, es muy interesante. Así que bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido una reunión muy enriquecedora. Ya estamos sobre el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos. Nada más avisar, el martes tenemos entonces la conferencia con Abel, la ponencia. Espero que podamos asistir más. Quedan invitados Jorge y Elena, ciertamente. Creo que con Abel podríamos como expandir mucho más los conocimientos de Lovecraft, así que sería bueno que estemos con él. El día sábado yo envío ya el afiche de su exposición. Eh, y el día jueves tenemos los productos artísticos y lo hablaremos de eso el martes. Por ahí ya me enviaron, si alguien desea hacer un producto artístico, me lo puede enviar y yo lo puedo proyectar, o si quieren proyectar directamente. Aparte de los productos artísticos, básicamente, si tenemos algún arte, es opcional, no es obligatorio, poder explorar ese arte y plasmar la obra que hemos leído en ese arte que nosotros tengamos, ¿no? Si bien no es obligatorio, lo que sí, yo siempre hago la invitación es así no tengamos algún producto, asistamos a la reunión para ver los productos que hacen los demás, porque es muy interesante, ¿no? Qué cosas han ido sacando, y el arte también revela al ser, como diría Heidegger, ¿no? Hay una frase de Heidegger en un libro que tiene sobre el arte que a mí me encanta, eh, que decía que 2000 años de metafísica y lo único que han hecho es ocultar al ser tras palabras. Lo que ha terminado revelando al ser es el arte. El arte revela al ser, ¿no? Tanta palabrería de la filosofía y ha ocultado al ser. El arte nos lo ha puesto enfrente de nuestra cara, ¿no? Así que tratemos de sacar al ser y ponerlo enfrente ahora de los demás y acompañar los productos artísticos de los compañeros siempre es bonito. Así que bueno, les agradezco mucho la reunión de hoy día y nos Gracias, estamos Daniel. encontrando el martes. Cuídense, bonito fin de Gracias, semana. Elena, también. Que les vaya muy Chao, bien. Gracias. gracias, Gracias. Elena. Chao, nos vemos. Felicidades. Cuídense. Gracias. Chao.